dinero habéis ganado con fulanos en este primer año de vida? Fulanos ha facturado por encima de... Si no, tú no te acercas a este proyecto. Y Joseba lo hizo muy bien. Te contó lo que íbamos a hacer en un futuro y lo hizo muy bien porque estás dentro. Si yo soy una empresa privada, ¿por qué tengo que contratar a fulanos? ¿En qué me puedes ayudar? En nuestra parte digital, como mejoramos a las empresas a nivel digital, y en nuestra parte de publicidad. Porque nosotros sabemos que hay ciertas habilidades que nosotros, si las ponemos en el mercado, podemos monetizar. Y tienen que ver con las... Que los deportistas son más que el deporte, que es la cara del deporte. Queríamos que se viese eso, que no cuenten lo de siempre. Los trofeos, las Champions, los Grammys, que hemos tenido de todo. No, que cuenten otra cosa, ¿sabes? Que cuenten cosas que nadie conoce. Como... Y sabe llevar la conversación a su terreno. Sí. Sabe ir hacia donde él quiere ir. Sí. Ha sido limitado más perros. Aquí hubo un par de desencuentros, por así decirlo, y el tío sabía manejarte. Tiene una calle que flipas. A mí me dio un par de lecciones que dije, hostia, esto yo no me lo esperaba. El convivir con vosotros. Yo lo digo siempre, se lo digo a mis amigos, tenéis esa mentalidad del buscaros las castañas y de que no sea empresa, ¿no?, la que te va a hacer la nómina a fin de mes y tú te despreocupas. Son intangibles, ¿no? Son cosas que ganas y que no se reflejan en la cuenta bancarias. De los mejores momentos que hayamos tenido en este año. Cuando te besé, tío. Venga, genial. Qué bonito. Sí, venga. Maravilloso. Yo sigo guardando los chascarrillos todos, ¿eh? Hostia, son tenemos que elegir qué coño, qué vamos a hacer con esos chascarrillos. Ah, un remix, tío. Pero algo. claro, porque es Ya. que tienen una vibra distinta, porque es más conversacional. Y claro, yo que los edito y tal, digo, para la audiencia se nota que estáis en un ambiente distinto. Sí. Entonces ahí Ya, tenemos... lo que no sabría yo cómo jugarlos. Claro, es que Un remix, pero no se me como ha ocurrido de qué coño hacer sonidos, con ellos. Como una canción. No lo sé. No lo sé. Jugarlo o soltar un remix, o sea, no un remix, sino un chascarrillo en un capítulo, otro en otro. Está grabando, ¿no, Adri? Sí. Sí, ya ¿Sabes? estamos hablando. Soltar uno, luego otro. El chascarrillo de Lidia Valentín. Lidia Valentín, behind the scenes. Behind the scenes. Pum, y sales eso. BTS. Saca Mm. eso. Ya. Sí, puede ser buena. O sea, ahí veremos. ¿Sabéis lo que vamos a hacer hoy? Dejar esta parte del chascarrillo, porque estamos hoy en un episodio sin guión. Estamos en un episodio en el que a los fulanos les vamos a poner un poquito en aprietos, porque es la primera vez que no vais a estar vosotros entrevistando. Voy a ser yo. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Arracha León, fulanos, ¿qué tal estáis? Yo no me lo creo, ¿eh? Ahora se cambian las tornas, John. Qué bien nos ha venido el apagón. Y reseteo. Yo estoy muy cómodo porque me gusta esta sensación de que alguien nos entreviste y que seas tú, Álvaro, pues ya es la hostia. Es que ya además os han entrevistado aquí. Os entrevistó Seekers en su día, y me acuerdo, Ah, ¿no? mira, Y es verdad, Pablo no me acordaba. España. Y luego... Un abrazo para Pablo, sé que no nos estás viendo, pero bueno. Luego vuestro amigo Llopis también, ¿no? Creo que os entrevistó. ¿O os te Sí, entrevistó también. solo a ti? Bueno, vosotros ya estáis completamente familiarizados con el ambiente. Totalmente, sí. Sí, sí. Pues nada, chicos, aniversario fulano, un año ya... Un añito. Realmente no de podcast, porque lleva más tiempo, pero de publicación, ¿no? Que empezamos en mayo, que además yo me acuerdo que teníamos... La fecha inicial era en marzo. Pero al final, entre unas cosas y otras, se fue posponiendo. Yo estaba en Estonia, o sea, yo ni siquiera estaba en España. Me estaban mandando los capítulos, yo los editaba, los mandaba de vuelta. Y al final salió en mayo. A ver, así decidme, así lo primero que os venga a la cabeza de los mejores momentos que hayamos tenido en este año. Cuando te besé, tío. Ah, eso no se cuenta. No No. se debería contar. De los mejores momentos ha sido... Yo creo que el estreno fue muy especial. Cuando hicimos en Seekers el evento, la verdad que eso fue muy especial. Estar con la audiencia de Pablo España y lanzarlo ahí, pues fue muy bonito. Y luego, sobre todo, darte cuenta de que esto es un proceso y que a lo largo del tiempo hay gente que entra, hay gente que sale y aquí estamos los que sobrevivimos, ¿no, John? Para mí lo más bonito yo creo que es eso. Es eso, el ver ese... cómo va cambiando las cosas, cómo ha transicionado todo, quién empezó, quién está ahora. A mí eso, el echar la vista atrás me hace un montón de ilusión y es algo como muy dinámico y de aprendizajes, tío. Se aprende un montón de la gente, tanto que entra como que sale. Y entonces eso es como... ¿Qué nos depara? ¿Sabes? Mi pregunta es, ¿qué nos depara? Y mola, tío. Pues es una buena pregunta, ¿eh? El tema de qué nos va a deparar en el futuro fulano lo vamos a dejar un poco más adelante, yo creo que en esta pequeña entrevista. Y nada, de cara al inicio... O sea, yo estaba pensando mientras estaba preparándome un poquito esta pseudo entrevista que estamos haciendo y me acordaba de Edu y me acordaba de que, claro, habéis hecho ya una tertulia, el episodio 5 es una tertulia de mentalidad en la que estaba Edu todavía. ¿Qué ha pasado con Edu? Comentadnos un poco. Hombre, un abrazote para Edu, lo primero de todo. Pues Edu era parte del proyecto, o sea, fue uno Así de es. los fulanos. Y aquí lo que ocurrió es que pese a que estábamos alineados en el proyecto, pues lógicamente cada uno tiene sus obligaciones y sus prioridades. Es decir, una cosa es que yo tengo obligaciones, tú también y yo también, pero ¿cómo las priorizas? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo hay un fallo que tengo que corregir, que es
el no dar las cosas por supuestas. ¿Qué ocurre? Que cuando das cosas por supuestas, fallas. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo pensaba que esto era un proyecto prioritario y, lógicamente, no cada uno lo tiene en la misma escala de prioridades. Entonces, con Edu pasó pues que él no le podía dedicar todo ese foco que nosotros sí que le estábamos dedicando. Entonces, a veces en la vida hay que tener conversaciones incómodas, hablarlo, sacarlo en la mesa y decir, ¿puedes seguir o no puedes seguir? Entonces, en el caso de Edu, no podía seguir y da mucha pena porque es fulano y siempre lo va a ser. Y ahora era un no. Sí, o sea, lo has resumido muy bien. Es cuestión de foco, de poner foco en cada uno tiene sus proyectos donde se enfoca más. Y Edu, justo en esos momentos, estaba metido o inmerso en varios proyectos y es lo que hizo que se fuese enfriando. Y justo la clave es lo que ha dicho Joseba. Pum, conversación incómoda. O sea, es el sentarse y, aunque cueste, oye, plantear cada uno cuál es su foco en este momento. Ahí te explicas y ahí vemos que estábamos distanciados. Entonces, no quedaba otra. Bueno, él también dio un paso al lado y dijo, oye, chicos, que yo estoy metido en muchas cosas y no puedo seguir. Entonces, eso es importante. O sea, ahí hay un aprendizaje muy importante, que es conversación incómoda y luego después tomar decisiones. Claro, la tuvisteis. Entonces ahí, por ese lado, bien. Bueno, yo a Edu le mando un saludito. Realmente hemos coincidido, pero no nos conocemos en persona. No, en persona no. Ya se dará. Yo ya he estado en Pamplona unas cuantas veces, así que será cuestión de tiempo de que ahí coincidamos. Sí. Entonces, pues nada, pues esos son como se dan. Y además una cosa importante, que esto es mensaje para la audiencia, cualquiera que esté en un proyecto tanto de podcast o de emprendimiento, tiene que constar todo por escrito, aunque tengáis confianza, y todos los escenarios escribirlos, porque de primeras, cuando lanzas un proyecto, hay una ilusión y todos somos muy amigos, que nosotros hemos terminado amigos, lógicamente, pero hay veces que no terminas como amigo y todo es porque muchas veces das cosas por supuestas que no están escritas. Entonces, si tú dejas los escenarios escritos y dices, que yo voy a actuar así, 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 ¿nos ponemos de acuerdo? Sí, vamos para adelante. Pero cuando no se hablan las cosas, igual que en el matrimonio, pues lógicamente luego vienen los desacuerdos, tal cual. Sí, y otra cosa importante a esto es el no ser rígido. O sea, yo creo que es muy importante y es otro aprendizaje que tenemos, que conforme va avanzando el proyecto, si eres rígido y no quieres salirte de las líneas marcadas, va a ser complicado que lo lleves a buen puerto. Y el ampliar esas líneas y el decir, hostias, ahora es por aquí, ahora hace un capítulo Álvaro, yo no puedo ir. Bueno, ahí vas transicionando la idea y yo creo que eso es una de nuestras, por lo menos desde mi punto de vista, una de nuestras virtudes. Sí. Definitivamente, ¿cómo llevas que te quite el trabajo? Que de repente haya cogido y ya, claro, no han salido todos, pero ya he grabado 5 episodios distintos. Bien, claro. O sea, ahí cojo yo el fulano interino, como me llama este chaval. Y viene pegando fuerte, Alvarito, ¿Cómo llevas eso? Qué buena pregunta. Pues lo llevo de puta madre, porque es que eres un tío que desde que te conocí ya traías maneras y eso a mí es lo que, bueno, yo creo que tanto a Joseba como a mí nos encandiló eso y por eso te vendimos el proyecto y por eso yo creo que entraste. Entonces, que eso vaya transicionando a lo que es ahora, hostia, yo me alegro un montón. ¿Sabes? Que estés ahí, te iba a decir, para hacer capítulos, para editar o para lo que sea. Para mí es un punto de tranquilidad y encima te he visto y lo haces muy bien. Entonces, a veces tengo riesgo de perder el trabajo, pero bueno, lo asumiré. Nah, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ahí veremos. Ahí vemos. Chicos, una pregunta que yo creo que se puede estar haciendo bastante gente de la audiencia es un poco el día a día de un podcast, ¿cómo es? Porque no es el típico trabajo de oficina de 9 a 5, de estar aquí pendiente. ¿Cómo lleváis vosotros el tema de haber parido a los fulanos y tener que estar dedicándole atención? Pues mira, voy a decir la primera frase que suele decir la gente, por lo menos a mí. Vosotros grabáis y ya está, y todo hecho. Te pones delante de una cámara y todo hecho. Sí. Y claro, hasta que no te metes, porque yo también podía ser de ese pensamiento cuando lo veía, ¿sabes? Como aficionado, como gente que ve podcast, decía, hostias, estos se graban, pero dentro hay muchas cosas que ahora entre Joseba y yo le daremos forma. Y una de las más importantes, o una de las que me centro yo, es cómo, por ejemplo, captamos a los invitados, ¿no? Cómo hacemos ese primer intentona de hablar con ellos, con un grupo terrible que tenemos en WhatsApp, que se llama Invitados Fulanos, que lanzamos bombitas de quién puede ser fulano, y luego el amigo Joseba les escribe que aquí contará su magia, cómo hace magia con la varita, y eso es uno de los puntos importantes y tampoco me quiero enrollar mucho. Yo creo que aquí hay que
distinguir dos conceptos. Una cosa es el trabajo efectivo que tú metes en el podcast y otra cosa es la atención que te consume este proyecto. Empecemos por el trabajo efectivo, luego ya si quieres vas a la atención. Depende del día. Depende si grabas, no grabas, depende si destinas tiempo a captar a un invitado fulano, depende de si haces la gestión de contenidos, de extraer los clips, los shorts, el teaser de cada capítulo, que eso nos lo repartimos entre John y yo. Claro, ahí tienes trabajo efectivo, depende del día. Este fin de semana haré uno de los capítulos, destinaré ahí 6 horas. Hoy, ¿cuánto trabajo? Claro, efectivo, lo que me he preparado antes del capítulo más lo que estoy aquí. 3 horas pueden ser. Pero ¿qué ocurre? Que yo ya tengo mente fulana, entonces voy por la calle y voy captando ideas que quiero extrapolar en el proyecto. Luego la atención es foco en el proyecto y claro, horas, es que son infinitas, porque ya te digo, una cosa es, más si puedes decir, ¿no? En un proyecto, no, si hoy he metido 3 horas, otro día no meto, pero la atención ¿en qué está? Porque si la atención está ahí, ojo que realmente sí que son horas efectivas y tenemos un montón de grupos. Un podcast es como un niño pequeño, necesita atención todos los días. Sí, o sea, lo has resumido perfecto. Sí que me gustaría ser un poco más técnicos y entre todos vamos a intentar serlo. ¿Cuáles son como las patas del proyecto? Que una la he nombrado yo, que son invitados. O sea, al final está la preproducción, la producción y la postproducción, ¿no? Que sería un poco el lenguaje cinematográfico. La preproducción implica, pues, el captar, ¿no? Todos esos invitados, que al final es un trabajo que se da por supuesto, y cuando hay un podcast en el que no hay invitados, ¿no? Y que son siempre los mismos, esa parte te la quitas y es bastante curro, ¿eh? Y yo, claro, yo desde fuera también lo veía y dices, pues claro, se sientan a grabar. Tú ya, pero organiza a esas personas, consigue los contactos y además nosotros que vamos siempre detrás de deportistas con agendas ocupadas y con historias, algunos que tienen representantes, ¿no? Al final se pone más difícil el asunto. Sí, porque dependes de varias personas. La cosa es nosotros, ¿sabes? Intentar quedar nosotros, buscar una fecha, buscar un horario, que ya es complicado de por sí, porque tenemos más proyectos. Otra es con el estudio, en este caso, como estamos en Madrid con Adri, y otra es invitados, ¿sabes? Invitado, claro. Hostia, son 3, iba a decir, foco de problemas de que en cualquier momento se te puede cancelar, como nos ha pasado hoy, y entonces gestionar eso no es fácil, es una de las cosas más importantes. Sí, de las patas más tediosas. Eso en cuanto a la Sí. preproducción. Luego está la producción, que la producción la tenemos delegada en 2 estudios. Un estudio aquí en Madrid, el otro en Pamplona. Aquí estamos con Adri. Y lógicamente ahí delegas parte del proceso. Pero también hay un trabajo. Bueno, lo delegamos a veces, ¿eh? Porque cuando salimos de Correcto. casa, cuando jugamos fuera de casa, eso también lo hacemos nosotros, ¿eh? Correcto, porque a veces salimos a Bilbao, va a haber un Cuando capítulo... hemos estado en Bilbao, efectivamente, ahí todas las cámaras, todo el audio y todo eso pasa por nosotros. Hemos llegado a salir a Cádiz, que hablaremos de ese capítulo después. Mm. Y luego está la postproducción, que ahí lo que hacemos es toda la gestión de contenidos que mencionaba antes, lo que son shorts, teaser del capítulo, que es la entradilla inicial, más los clips. Lo hacemos entre John y yo porque nos repartimos el trabajo de los capítulos. Y luego termina Álvaro con todo el tema de editar cada una de esas piezas de contenido. Y luego además eso hay que subirlo a redes. Luego hay mucho trabajo. Tú sabes lo que implica eso. Claro, yo al final arranqué como editor. En principio no. Además, en principio yo no iba para editor, que yo es al final lo que hago, pero acuérdate, ¿no? Puedes contar la primera vez que nos vimos, que me citaste ahí en una cafetería en Madrid, me hablaste del proyecto y me ofreciste más como ser como community manager, ¿verdad? Tenía más que ver con eso. Sí, porque estaba una ahí, ¿te acuerdas? Correcto. Fue en diciembre del 23, estuvimos reunidos en una cafetería en Madrid porque yo te había echado el ojo por Alfonso Norato, influencer que creaba contenido, ahora crea menos en Instagram, tú estabas trabajando para él creando los reels Eso es. y ahí te eché el ojo y entonces contacté contigo. Y en principio era para community manager, pero que eso enseguida pivotó a que tú fueras editor. Porque ya te lo lías, ¿no? También es muy importante, yo creo que aquí podemos hacer un pequeño inciso, Joseba habla mucho de la intuición, ¿no? De lo importante que es seguir el corazón y que aunque pues es una persona muy racional y que hay algunas decisiones que hay que tomarlas, ¿no? Con el Excel delante, pues sí que Joseba y se olía que el que iba a ser editor en su momento pues tenía otras prioridades, ¿no? Fulanos no era su prioridad número 1 y que se podía bajar del proyecto. Total, hizo un capítulo y se bajó del proyecto. O sea, eso fue así. O sea, fue tal cual. Y aquí voy a dejar una frase que yo creo que lo resume muy bien, que es cómo me habló Joseba de ti. De Sí, Álvaro. eso es interesante. Que eso es súper interesante, porque a ella se ve qué había en la cabeza de Joseba. ¿Sabes? Cómo te había fichado ya, cómo te había olido, y eso es súper importante. A mí me dijo, o una de las cosas que más recuerdo es, a este chico hay que cuidarlo porque es bueno. Hostias, yo no te conocía. Yo dije, hostias,
pues yo me fío de tu palabra, llevamos ya bastante tiempo y ya cuando empecé a conocerte, hostias, ya vas viendo que Joseba, la intuición femenina la tenía desarrollada y es que pocas semanas o pocos meses ya se vio, el chico que estaba pues no podía abarcar, salió y tú entraste y encima vas cogiendo que no solo te quedaste en editor, nos echas un cable saliendo en los capítulos, o sea, muchas cosas de implicación que ya se veía desde el inicio. Y implicación también hay que decir que al principio estaba sin cobrar. Ahora sí, y eso es algo que, oye, pues públicamente también lo agradecemos porque ahí confiabas en el proyecto de otra manera. Eso, mira, una charla, esto tampoco viene a cuento, pero ya lo vamos a contar. Les había invitado a que diesen un taller de emprendimiento y era uno de los temas que iban a tratar, ¿no? El tema de que a veces para emprender tienes que estar dispuesto y también tienes que tener la posibilidad, porque hay gente que no está en la situación en la que se puede permitir iniciar un proyecto y no cobrar desde el día uno, ¿no? Pero en vuestro caso, que esto lo podemos hablar, ¿no? Podemos introducir ya que ha salido de forma natural el tema del cash. O sea, vosotros decidme, ¿cuánto dinero habéis ganado con fulanos en este primer año de vida? Pues es muy buena pregunta para que la gente entienda lo que estás diciendo, ¿sabes? Que al principio, o sea, me voy a ir un paso anterior. Para intentar vender un producto o un proyecto como el nuestro, hay que venderlo bien. Si no, Sí. tú no te acercas a este proyecto. Y Joseba lo hizo muy bien. Te contó lo que íbamos a hacer en un futuro y lo hizo muy bien porque estás dentro. Y ese es el primer paso, porque al principio, si no hay cash, si no hay dinero, si no hay de dónde tirar, hay que hacerlo de esa forma. Entonces, ese es el primer paso, que lo hicimos bien. En este caso lo hizo Joseba, para que tú entraste en el proyecto. Y luego lo que estáis hablando, lo largo que se hace hasta que empiezas a monetizar. Porque ahora dirá Joseba cómo fueron esos primeros meses sin cobrar nada, sin nosotros llevarnos, sin tener un sueldo, sin YouTube que nos pagase nada. Cuenta tú, Joseba, cómo... Fulanos ha facturado por encima de 20.000 euros en menos de un año. Y ese dinero, la mayoría ha venido a partir de noviembre. ¿Por qué? Hay 3 patas de ingreso. La primera es monetización de YouTube, que ahí hemos cobrado una puta mierda. Creo que son por encima de 1.000 euros. 1.000 euros hemos cobrado. Eso es. Lo he mirado Pero yo, sí, sí. de esos 1.000 pavos, el grosso ha sido los últimos meses. ¿Por qué? Porque está cogiendo inercia el proyecto. Sí. Y cobras por horas de visualización. Esas horas de visualización están creciendo, luego estamos monetizando más. Hemos cobrado esa cifra de unos 1.000. Luego hay otra segunda pata, sponsorización, que ahí tenemos 2 ahora mismo, 2 empresas. Lógicamente, ahí también entran ingresos. Y luego está la tercera pata, que son servicios que nosotros vendemos, que lo estamos haciendo desde a partir de noviembre. Es decir, en menos de 5 meses, 4 meses, o ¿cuántos meses han pasado? A ver, Desde noviembre 6. Unos 5 meses. 5 o 6. Sí, porque fue finales de noviembre, entonces en menos de 5 meses prácticamente nos ha entrado todo el dinero de servicios y el total hace por encima de 20.000 euros. Entonces, ¿por qué lo hemos hecho así? Porque nosotros sabemos que hay ciertas habilidades que nosotros si las ponemos en el mercado podemos monetizar y tienen que ver con las habilidades de venta y comunicación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ahora lo bajará yo a tierra, pero lo que hacemos es poner valor en el mercado y que ese cliente nos vea valor y, lógicamente, con ese dinero que obtenemos, lo que hacemos es financiar la estructura. Y los 5 que estamos en el equipo, ahora mismo 2 tienen nómina, ¿no? Vamos a hablarlo todo. Sí, se habla. O sea, no hay ningún problema en ser transparentes. Que va. Sois tú y es Hanser, que es más bien el community, tú editor y bueno, el fulano interino. Y luego los otros 3, Aitor, Jon y yo, ahora mismo no tenemos nómina todavía. Ahora mismo, por el flujo de caja que hay, sí que se podría destinar algo, pero preferimos reinvertir todo en producción y en los medios que nos hagan falta. Si quieres, baja a tierra el tema de los servicios que ofrece Fulanos. Vale, Joseba lo ha explicado muy bien las 3 patas, y entonces nos vamos a centrar un poco, me voy a centrar un poco en las empresas, en cómo hacemos esa gestión, porque igual que hablaba antes Álvaro, hay muchas fases y una de las más importantes es, digámoslo así, la captación, ¿sabes? Cómo te acercas a las empresas, que incluso un paso anterior es que ellas te vean, como has dicho tú, Joseba, atractivo. Eso es lo principal, que ellos te vean, oye, hostia, estos chicos hacen un podcast muy interesante, que llevan a deportistas. Ahí es ya como el primer impacto de atención. Ese ya lo tenemos ganado. El segundo, que es muy importante y que lo estamos haciendo muy bien, es esa captación, ese primer mensaje a las empresas, que en este caso, sobre todo lo estoy haciendo yo a través de LinkedIn, y que te abre muchas puertas si tienes una marca personal trabajada. Al final, sí, o eres también una persona, en este caso a mí me tocaba las dos, que era un poco conocido por el hecho del fútbol, entonces esa primera puerta se te abre más Correcto. fácil. Uniendo esas dos, ya después viene las habilidades que has hablado tú, comunicación y ventas. Comentar y
proyectar a las empresas nuestro valor. Y ahí es donde estamos captando a esas empresas para que vean valor en nuestra parte digital, cómo mejoramos a las empresas a nivel digital, y en nuestra parte de publicidad y cuñas. Entonces, hostias, si reúnes todos esos requisitos es donde el proyecto cada vez la gente o las empresas lo ven más atractivo. Vamos a hacer una cosa. Si yo soy una empresa privada, ¿por qué tengo que contratar a fulanos? ¿En qué me puedes ayudar? Para mí, lo más importante en lo que podemos ayudar a empresas, y mira, voy a poner un ejemplo muy claro. Gente que no sabe comentar o extrapolar su idea, que les pasa mucho a los ingenieros. Empresas de ingenieros que no saben contar hacia afuera qué es lo que hacen. Es súper importante, son muy buenos haciéndolo y no saben contarlo porque usan tecnicismos, porque no se les da bien. Nosotros les ofrecemos esa pata de decir, nosotros os ayudamos en comunicación y en venta. O sea, al final es cuéntanos a nivel técnico cómo lo veas tú y nosotros lo extrapolamos afuera para que la gente lo entienda. Apoyaos en cuñas publicitarias, que te vean nuestra audiencia. John, ¿pero qué haces viendo Fotocasa? Oye, que me han dicho, mi cuñado me dijo que era lo mejor. John, las mejores oportunidades de inversión, la mejor mandanguita de la buena, está en la mandanga inmobiliaria. ¿Qué más nos trae? Gratuita, es gratuita. Te suscribes y te llevas el ebook con las mejores 20 preguntas para conseguir los mejores pisos. Newsletter Mandanga Inmobiliaria. Aquí abajo. O sea, tú me ayudarías, si yo soy una empresa, que de hecho la última que hemos cerrado es de ingeniería, me ayudarías en bajar a tierra una estrategia de marketing para proyectar mi marca hacia afuera y que pueda vender más. Tal cual. Que te conozcan más, que nuestra audiencia te conozca, que proyectes tu marca hacia afuera y ayudarles en habilidades comunicativas, que es la base. Es que es importantísimo el tema de la comunicación, porque al final tú puedes tener un producto espectacular que si no eres capaz de publicitarlo, al final hay tanta competencia ahí fuera que al final acabas que quedas sepultado, ¿no? Al final por esa mala comunicación. Entonces, pues total, es súper importante. Y algo muy importante es que nosotros nos estamos apoyando en lo que hacemos, nosotros con nuestra propia marca y con nuestro propio emprendimiento, que es Fulanos, lo que funciona, aplicarlo. Para mí eso es vital, ¿sabes? Cuando hablas con una empresa que lo que le hablas y lo que le proyectas lo has hecho tú antes, hostia, es vital. Sí, mira, que nosotros hacemos estos vídeos, esta comunicación no está funcionando, la gente dice, joder, si a vosotros os veo y os funciona muy bien, me podéis ayudar. Es como el algodón que no engaña, pues ahí lo ven, yo creo. El fulano que no engaña, ¿eh? Vamos a hablar, chicos, porque es algo que también yo creo que es bastante interesante y es el tema de los ídolos o el tema de en quiénes os habéis inspirado a la hora de hacer un podcast, ¿no? Al final estamos ya en 2025, hablan de que hay muchísimo podcast ahí fuera, ¿no? De que hace unos años Jordi Wild empezó los podcasts en España, ¿no? Más o menos, y después de ahí ha venido un aluvión, digamos, de gente que hace podcast. Hemos hablado muchísimo, ¿no? De ese tema de la recurrencia, de ese tema de tener podcast todas las semanas, de dar ese contenido y de no quedarte sepultado en el camino. Pero aparte de eso, vosotros a la hora de gestionar la idea, ¿no? Que realmente es una pregunta que os han hecho un montón de invitados, ¿no? ¿Cómo os dio por empezar? No sé qué, no os voy a preguntar eso porque ya, si sois audiencia del podcast, ya esa pregunta ya sabéis que la han respondido 20 veces. Pero, ¿en quién os inspirasteis un poco a la hora de hacer el podcast? Tengo un plan. Tengo un plan, ya Clarísimo. está ahí, ¿no? Nosotros estábamos en la mentoría de Tengo un Plan como empresa, John y yo, porque tenemos otro proyecto paralelo que somos socios los dos, y estamos en esa mentoría. ¿Qué ocurrió en esa mentoría? Que en una de las lecciones que nos daban decían, chicos, ahora mismo en España se están lanzando cada vez más podcasts y si hacéis uno generalista como el nuestro, esa parte del mercado, esa parte del pastel ya está copado. Entonces, si vas a ese público más nicho, vas a poder abarcar esa audiencia y puedes hacerlo mejor y tener la atención de esa parte del mercado. Nosotros, ¿qué hicimos? Recuerdo perfectamente. En un principio este podcast iba a ser generalista. Hicimos switch. ¿Por qué? Yo recuerdo mandarle un audio perfectamente. Venía de entrenar, le mandé un audio a John y le dije, John, tenemos que pivotar. Recuerdo tu dolor. Cuando estuviste a punto de dejar el mundo profesional del fútbol, John viene de ahí, eso la gente ya lo sabe, lo pasó muy mal en el transcurso de pasar de ser futbolista profesional a pasar al mundo laboral, por así decirlo. Entonces, ¿qué cojones hago con mi vida? Si he estado pegando patadas a un balón, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿por qué no hablamos de ese dolor que hay en el mercado? ¿Por qué no hablamos de la cara B del deportista? Y entonces sabíamos que no había un podcast que hablaba de la vida del deportista después, al menos específicamente. Cambiamos de idea, se la propusimos a Edu y la lanzamos. Y bueno, hay que decir que como respuesta
os ha acabado saliendo un podcast bastante generalista, ¿eh? O sea, siempre habláis de deporte, pero luego pues tenéis episodios de trading, tenéis episodios hablando de ganadería, tenéis episodios hablando pues de un montón de temas distintos, de agentes de representación, de la música, ¿no? Que tenemos un episodio que va a ser muy pronto justo de ese tema. Entonces, al final habéis encontrado, todo tiene ese nexo conector, ¿no? Pero yo, claro, que yo que medito, yo me chupo todos los episodios aquí de los cracks y hemos tratado un montón de temas distintos, ¿eh? Sí, que para mí es lo más bonito. Y yo lo que quería, y lo ha contado muy bien Joseba, es proyectar hacia afuera que los deportistas son más que el deporte. Eso que es. en la traducción a la cara del deporte. Queríamos que se viese eso, que cuando traemos a... No, ahora no me vienen nombres porque hay 1000. Que no cuenten lo de siempre. Los trofeos, las Champions, los Grammys, que hemos tenido de todo. No, que cuenten otra cosa, ¿sabes? Que cuenten cosas que nadie conoce, como has hablado tú, un pelotari que aparte de ser pelotari, que es que por lo que se le conoce, tiene una ganadería. Yo quiero saber eso, yo quiero tirarle de la lengua hacia ahí. Entonces, por eso montamos el podcast, porque nos parecía súper interesante para la gente que viene después y quiere hacer o se dedica al deporte, que pueda conocer esas historias, tío. Me parece súper potente. Y un inciso más, ¿en quién más te has inspirado? Porque yo sé un podcast a nivel nacional que te mola y te has inspirado también. Sí, yo empecé también contigo tengo un plan y luego está Spicy Fortuna, yo creo que es uno de los más... que a mí que más me chocó por hacer las cosas de manera diferente, no sé, son gente ya muy potente que, que se había juntado, entonces son dos de los, bueno, para mí de los podcasts referentes en España, pero sí que es verdad que yo ahora he tomado, y yo creo a ti, Joseba, te lo he dicho, como la iniciativa de no ver tanto y más escucharnos a nosotros mismos, ¿sabes? Tener nuestras propias ideas, porque a veces, o por lo menos a mí me pasa, que si te fijas demasiado en el de fuera, no eres tan pierdes tu esencia, ¿sabes? Te dedicas demasiado, un poco entre comillas, como a compararte. Sí, y a compararte. Entonces, he preferido ahora dar un paso atrás en consumir muchas de esas cosas y más en pensar en nosotros, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, y ahí van saliendo, creo que, ideas más con esencia, ¿sabes? Es un equilibrio curioso, ¿verdad? Entre seguir las tendencias y saber un poco qué es lo que se está moviendo y tratar de encontrar esa autenticidad. Pero tú has dado la clave, ese equilibrio, ¿eh? Porque así como un actor también tiene que pensar en sí mismo, en tener las herramientas técnicas y la inspiración para ejecutar e interpretar adecuadamente, también tiene que ver a otros actores cómo trabajan, pero a un montón de actores. Aquí es lo mismo, es ver un montón de podcasts. Igual a veces sientes que tienes que coger distancia, como tú dices, pero tampoco desconectarte. Eso es. Entonces, bueno, pues es una reflexión muy interesante. Ahora, justo que estabais diciendo esto, me venía a la mente, ya que vosotros os veis los episodios, luego no los veis, ¿verdad? O sea, ya los habéis trabajado, ¿no? Y luego ya los dejáis al aire y ya casi que os olvidáis de ellos, ¿no? Pero sabríais recordar, porque mira, ahora justo nos vamos a otra pregunta, que sería, ¿cuáles son aquellas historias, ¿no? Que ya pues hemos tenido más de 50 historias, que todavía no han salido muchas, pero tenemos bastante colchón. Este justo episodio lo grabamos aquí en un momento en el que hemos grabado muchos antes, en orden cronológico, pero por las circunstancias del aniversario fulano los vamos a poner un poquito antes. No meteremos pero hemos grabado ya 50. O sea, 50 personas distintas han pasado por aquí. ¿Alguna historia que recordéis, que os venga a la cabeza? Es que son 50 historias diferentes, 50 personas diferentes, que con la pregunta hilado a eso, son 50 historias diferentes, cada una más llamativa que la otra, pero es que hay 1000. Y yo me acuerdo. Pero puede haber alguna que te haya tocado especialmente, ¿sabes? Sí, a mí me ha tocado una porque me hacía mucha ilusión esa persona, que ahora diré quién es, pero antes voy a contar cómo fue ese contacto, que al final algo que quiero que sepa la gente es que solo estás a un contacto de distancia de esa persona que necesitas, ya sea muy famosa o ya sea lo que sea. Siempre hay entre medias una persona que te va a poder conseguir ese contacto, y eso es importante que lo interioricéis. Y nos pasó, íbamos por Pamplona, Joseba y yo, con la empanada máxima, mirando hacia arriba. Oh, mira, si esta es la tienda de nuestro amigo, el de Joma, tal. No vamos a entrar, pum, y nos chocamos de bruces contra un amigo de Joseba que había trabajado, creo recordar, un excompañero en la caja rural. Y hablando con él, todo random, que no sabíamos, nos pregunta sobre fulano, joder, qué bien lo que estáis haciendo, no sé qué, no sé cuántos. En esa conversación aparece el nombre de Juan Carlos Unzué, que para mí es una de las entrevistas más potentes. Llenó todo el estudio de su aura y fue increíble. Y ahí nació el contacto, que él lo conocía, que era de su grupo de amigos, que le pasó el contacto a Joseba y que lo habíamos cerrado. Yo no me lo podía creer. A través de un paseo random por Pamplona y que casi nos chocamos de bruces. Fue muy bonito aquella. La verdad que fue muy bonito.
Se me ha ido ahora el hilo. Ah, sí, que para mí igual es el episodio más emocionante, el de Juan Carlos. Yo ese se lo he dicho a la Es gente muy cercana potente, mía. es Yo muy potente. estaba, o sea, no se me cayó la lágrima de churro, ¿eh? O sea, yo estaba por dentro emocionado. De hecho, hubo un momento del capítulo que estaba quebrado. Yo no creo que no podía hablar. Lo que pasa que él estaba hablando y entonces no me tocaba turno de réplica. Pero hubo un momento del capítulo que yo creo que tú no sabías cómo seguir y me dijiste, está en tus manos, Joseba, algo así me dijiste. Y dije, pues pasamos ya a concluir. Porque Juan Carlos ya había dicho todo y ya no tenía peso el que nosotros puntualizáramos nada y le dimos fin al capítulo, pero fue súper emocionante. Y otra de las historias que no quiero hablar yo todo el rato y se la voy a dejar a Joseba es la del gran Julen Guerrero. ¿Cómo fue Bueno, esa historia? Julen Guerrero, madre mía. Íbamos en el coche, bueno, estábamos los tres a sí, sí. Bilbao. Ese día Cuéntame. fue muy especial porque de hecho hemos tenido mucho hate, que les mando un abrazo Ahora, enorme a vamos, nuestro- ahora hablamos del hate. Ahora hablamos del hate. Pero un Dale. abrazo enorme a nuestros Ah, haters, muy ¿eh? bien, muy bien. Por supuesto, claro que sí. Sois necesarios, tío. Ese día nosotros íbamos a grabar única y exclusivamente el capítulo de Raúl García y Miento, y a un paralímpico, que por cierto el otro día me entró un poco hate porque me dijo paralimpiadas mis ventanas. Y dije yo, voy a mirar en la RAE, y es que se dice paralímpico. Paralímpico. Entonces es correcto decir la palabra. Entonces se nos cayó ese invitado paralímpico y solo íbamos a tener a Raúl García. Resulta que recibimos una llamada de uno de los fulanos que están al tanto de ese negocio donde íbamos a grabar y nos dice, oye chicos, no sé, por aquí va a pasar hoy Julen Guerrero, ¿os cuadraría? Nos miramos, nos empezamos a partir el culo y decimos, no, pues sí que nos cuadra, ponnos a Julen delante. ¿Qué ocurre? Que no teníamos la entrevista grabada y yo en fútbol pues tengo unas elipsis de puta madre, porque hay cosas que sé de fútbol, otras que no. O sea, Es que se da la casualidad de que a John no le gusta el fútbol y que Joseba le gusta Osasuna, pero tampoco es aquí un forofo del fútbol mundial. Y claro, un poco por la edad y por las circunstancias, al final se dio de que tampoco. O sea, calibrabais, ¿no? Un poco lo grande que era Julen, pero tampoco conocíais al detalle, ¿no? Y eso, bueno, eso fue lo que pasó en la entrevista. Si la ha visto todo el mundo, sigue siendo nuestra entrevista más vista. Y bueno, muchos aprendizajes que sacar. Esa capacidad de improvisar, esa capacidad de se te presenta una oportunidad al momento y vas a coger ese tren, no dices que no. Un episodio de media hora, pues en principio, si hubiésemos sido muy cuadriculados, era en plan, no, nuestras entrevistas son de hora y media. Pero dijisteis, para allá que vamos. Sí. Y al final, pues mira, al final fue ese el inicio de la bola de nieve que ha llevado a que ahora un montón de capítulos también hayan pillado un poco de repercusión. Todo empezó ahí. Total, o sea, lo has descrito perfecto y va muy unido a lo que decía al principio de flexibilidad, ¿sabes? Eso es el resumen de flexibilidad en nosotros, de ser flexibles, es Eso ese es. capítulo de Sí. que cuando estamos a 10 minutos de llegar a Bilbao se nos cae el paralímpico y nos surge Julen. Le cogemos y le enganchamos por sorpresa porque él no sabía nada. En vez de hora y media fue media hora. Se tenía que ir, que tenía que grabar, no teníamos el guión. O sea, fueron muchas cosas de decir, hostia, si sacamos esto adelante es que no nos va a parar nadie. Y ahí para mí está la magia. La magia es no querer tenerlo todo controlado porque es imposible. Además nosotros, joder, tenemos recursos para salir adelante, entonces tienes que fluir dentro del caos, por así decirlo, tienes que fluir y decir, a ver, ¿qué está en mis manos? ¿Cojo a Julen Guerrero o no? ¿Cuándo se me va a poner esta oportunidad? Hoy. ¿La cojo? ¿Un capítulo de media hora? ¿De media hora? Te quiero decir que Julen Guerrero no muerde. No, que va, que va. Y tú tampoco, ¿no? Yo no. Yo no muerdo. Yo soy un tío muy bueno. Y al final eso, mira, los números, pues, el capítulo que mejor ha funcionado. También se dio eso de que no salía casi él en entrevistas y en podcast y el poder hacerlo con nosotros yo creo que llamó la atención a la gente. Es una cara muy conocida en los años, creo que 90, entonces eso hizo. Totalmente, chicos. Bueno, pues también me gustaría preguntaros un poco el tema. Bueno, vamos, si queréis, vamos a sacar este pequeño melón, ya que estamos hablando un poco de cómo la furgoneta se va a Bilbao, ¿no? La furgoneta cogió un camino un poco distinto y en vez de coger y tirar hacia el norte, tiró hacia el sur. Y tiró bastante hacia el sur, que acabamos en Puerto Santa María. ¿Qué pasó ahí, John? ¿Por qué? La fuloneta gaditana se llamaba. Oye, pues esta historia es muy bonita de contar. Cómo hicimos ese nexo de unión, que ahora lo contarás tú, Joseba, porque fue muy random, fue a través de Instagram. Cuenta tú que tú, ahí es el que maneja. Podemos recuperar el tema, ¿no? Del copy fulano. Copy, eso es. Y de cómo hablas tú con la gente por Instagram. Eso, rompe ahí tú. Bueno, te he de decir, yo con el tema del copy es algo clave cuando es conversación no oral y es escrita, es clave el cómo te acercas a esa persona.
y comunicarte en esencia fulana. ¿Qué es esencia fulana? El ser canalla, el ser atrevido, el ser gracioso en ese mensaje. Y hay que decir que yo... Al final diferenciarte, Sí. ¿no? Vendría a ir por ahí. Correcto. Y yo con el tema del copy, pues me he inspirado en su momento de John, me abrió la puerta a gente como Luis Mongemalo, Irra Bravo. Entonces yo de ahí he cogido nociones de copy y más o menos tengo nociones de cómo escribir y cómo acercarme a esas personas. Entonces lo hago en un lenguaje muy coloquial, muy conversacional y a la gente le choca. La gente dice, hostia, este tío, qué cabrón, me está vacilando y de una forma como si estuviéramos aquí en un bar. Entonces con el siguiente bombazo del invitado que tenemos la semana que viene, y este capítulo, como lo van a ver 4 gatos, pues mira, una sorpresa para ti. José Manuel Pinto va a ser nuestro próximo invitado, exportero del Barcelona. ¿Cómo lo hicimos? A puerta fría. Yo me lo paso por Instagram. Tenemos un grupo que es Invitados Fulanoac. Fulanoac, además. Es Fulanoac, no es Fulano. Y entonces ahí me lanzan un montón de nombres. Y yo cojo y les escribo. Entonces con José Manuel Pinto le escribí y salta el manager. Y dice, hostia, este cabrón me ha vacilado. Y lo hizo muy bien. Él dijo, si estás interesado, llama a este número. Llamé y me cogió el manager. Tenemos una conversación de 5 minutos y me dice, lo has hecho muy bien y me has caído bien. Y es más, te voy a decir, ha habido a 5 podcasts a nivel nacional que les he dicho que no en el mes de marzo y a ti te voy a decir que sí, porque me habéis caído bien. Y de ahí cerramos la entrevista, nos dijo, oye, pasarme disponibilidad. Lanzamos un día, lo cerramos y nos plantamos allá. Así fue. Y luego hubo historieta en el viaje, hubo muchos aprendizajes, sobre todo, que a mí me gusta llamarlos aprendizajes, pero está guay, tío, está guay cómo abres la ventana, cómo haces un buen copy, cómo para mí lo más importante es generar curiosidad y tú eso lo haces muy bien, tanto en el mensaje escrito como luego en la llamada. Ahí ya se te abre la puerta de poder hacer con un grande como Pinto y luego ya es lo de a nivel técnico, cómo tenemos que bajar allí, palizón, yo de Pamplona, Ese cogeros en palizón, Madrid, ese palizón. Puerto de Santa María en el mismo día, también pedir perdón a Pinto, llegamos tarde, sin micros, intentando por el camino encontrar alguna tienda que nos gestionase en micros, luego se soluciona, pero eso son historias que lo hicimos muy bien, historias para contar y encima luego para mejorar. Para luego hacer un aprender. checklist. Hicimos una eso lo buena puedes- Lo reunión. puedes contar tú. Claro, hicimos una reunión después porque, claro, o sea, al final, por asumir las cosas, ¿no? Que fue nuestro principal error, asumimos las cosas, no las hablamos y al final acabamos en Puerto Santa María tarde y además nos faltaba algo de material. Entonces, pues, por suerte, justo Pinto tenía material ahí y lo pudimos solucionar. Pero, vamos, después, si imaginaos que no tenemos esta confianza o no tenemos esta dirección con respecto al proyecto y decimos, buah, pues ha sido un momento muy incómodo. Yo creo que los 3 lo pasamos bastante mal. Hanser, que andaba con nosotros, también. Entonces, pues es como ya pasó el momento, volvemos al estudio y volvemos a estar tranquilos. Pero no, lo que hicimos fue tener una reunión y hablar un poco, poner encima de la mesa qué eran las cosas que habíamos hecho mal y cómo podíamos hacer para mejorarlo. Entonces, pues la verdad que fue una experiencia muy chula y no todos los días está en el salón de un futbolista, ya lo vais a ver la semana que viene, que es bastante espectacular. Y además, o sea, en resumidas cuentas fue qué hemos hecho mal y cómo lo hemos subsanado con un checklist, acción correctora, un checklist, y ahora si salimos fuera, lo que hacemos es documento, qué material hace falta, este y este, y hasta que no hay check en toda la hoja, la fuloneta no sale de casa. Eso es. Y para mí algo vital en esa charla post viaje es que no señalamos y no echamos culpas. Y eso es súper importante. verdad. Es También. responsabilidad propia de cada uno y decir, la hemos liado todos, vamos a poner encima de la mesa las mejoras, sin echar culpas y nada. Se saca una checklist y lo que dice eso va para el siguiente aprendizaje y para casa. Es que esa es una de las claves, ¿eh? En esta vida. O sea, cuando tomas responsabilidad propia de tus acciones, es cuando todo fluye. Porque imagínate que yo tomo responsabilidad ajena. No, ha sido el puto Álvaro, la ha liado. Puto cabrón, niñato. es que puto niñato, no te enteras ni nada. Puto empanado, no tienes una agenda, cabrón. Y entonces, ¿qué haces, tío? Pues mandar a la mierda el proyecto. Porque Total. al final Álvaro diría, oye, que os den por culo, tío. No os aguanto, ya está. Al final, lo que ha contado Joseba es súper importante y la gente no le da la importancia necesaria porque hay la grieta entre
los miembros del equipo se hace más grande. Y parece una tontería y parece que eso no va a ningún lado, pero eso es el inicio de la siguiente pasa algo, luego Álvaro nos señalará a nosotros, y ahora vosotros tenéis la Sí, culpa. sí, o Y sea, ahí yo es el ahí me inicio. gustaría meter a colación esto que estáis hablando del feedback que nos lo estamos dando constantemente. Por ejemplo, cuando empezamos el grupo de invitados fulanos de mandar mensajes por Instagram, fue el mismo Joseba, que es quien hace todo este proceso, el que decía que no. Mm. O sea, Joseba era el que, Sí. el que era reacio a hacerlo porque decía, ¿qué va a funcionar esto? Tal, no Sí, sé qué. pero no me encerré en banda, ¿eh? No, pero no. Y eso, y por eso Sí. te honra. Pero digo que es un poco la mentalidad del proyecto, ¿sabes? Sí, De que eso- que escuchamos a los demás, Sí, ¿sabes? y además es que hasta sé dónde estaba. Estaba tumbado en la cama leyendo, vi un poco el móvil, escribir en frío por Instagram cuando sabes que te puede caer a la última columna de peticiones. Digo, Sí. si esto no lo van a leer. Pero por otro lado dije, ¿Qué pierdes, sabes? unidades de esfuerzo, eso es un concepto que no hemos hablado. ¿Cuántas unidades de esfuerzo tengo que poner para escribir a un invitado fulano y cuál es el retorno? Y ahí hice el clic, dije, ¿cuánto me cuesta escribir este copy? Si ya tengo uno genérico y solo tengo que cambiar 4 matices, ¿cuánto me cuesta contactar con Lidia Valentín? ¿Y cuál es el retorno? Y dije, para, unidades de esfuerzo escasas, retorno máximo. Dije, les hago caso a estos. Mm. Fue así. Es que, ahora de cabeza, ¿cuántos hemos cerrado o hemos tenido Uf, es respuesta? una Es buena muy pregunta, alta, pero varios. Es varios muy ya. alta, ¿eh? Sí, sí. Muchos. Lidia Valentín la cierras así. Pinto. Bueno, que Lidia Todo lo Valentín cierras también, así. también no ha salido todavía, pero bueno, ya Ah, bueno. estamos aquí. Estamos ya- contando cosas. Este capítulo lo va a ver nuestras madres y Sí. pocos más, ¿no? No, lo van a ver los fieles y eso está bien que lo sepan. Sí, claro. para la siguiente. Pero bueno, en definitiva, que por esa vía que nos parecía en un principio a todos difícil de conseguir invitados, hostias, nos hemos dado cuenta que las estadísticas nos han dicho, no, para, que si lo hacéis bien y ahí tienes tu mérito con un copy bueno, puedes tener una respuesta muy alta de gente muy potente encima. Sí. Al hilo de esto, quiero hacer un pequeño KitKat porque Ah, por el melón supuesto, que hemos abierto antes acerca de que John ahora igual ve menos podcast y lo que hace es estar más en sí mismo, deciros que también tenemos la capacidad de escuchar que decía John como hemos tomado como 2 consultorías pactadas que nos ha ayudado un profesional del sector no me acordaba. y que nos ha ayudado muchísimo a qué, a escucharle y a mejorar el programa, que es Quique Macías. Sé, Quique, que no nos vas a ver. Lo que más me gusta de Quique es cuando empieza una videollamada y dice, John, tienes la pinta... No, eres el mayor yonki que he visto siendo exfutbolista, ¿no? O eres el mayor exfutbolista con mayor pinta más de pinta. yonki que hay. Iniciar es una que- conversación así es Y es que es brutal. verdad, porque las videollamadas estás ahí con Con un razón. albornoz, con el esto, tío, pareces, hostia, no sé, puedes empezar a pedir por la calle, tío. Hostia, pero iniciar una conversación así a mí me pareció brutal y encima el cabrón me dice, claro, yo me quedé en silencio escuchándole, no dije nada y no entras, ¿eh? Y no entras al trapo. Esa persona nos ha ayudado mucho. Sí, total, o sea, para mí ha sido todo un descubrimiento a través de Joseba, que ya lo conocía, tanto la primera, la somanta de bofetones que nos metió en la cafetería esa, haciéndonos la consultoría de lo que teníamos que mejorar, como esta conversación que acabas de decir. O sea, ha sido... O sea, al final es subir de escalafón o de nivel en lo que él ve, ¿sabes? Él está a otro nivel, hace programas, creo recordar, como no sé si hizo El Hormiguero, ayuda en el sentido, o está metido en el sentido de la birra, o sea, proyectos muy tochos y que esa persona por lo menos nos ponga sus ojos en nosotros, es decir, hostias, Escucha. que hay que escuchar. Escucha. De hecho, es el padre intelectual de la fuloneta también. También ¿Cierto? lo es. Sí, sí, sí. Lo parió él, se puede Así El decir. es. happening. Y que bueno, ahí aprendí. ya que estamos, hablemos de otra figura también muy importante a lo largo de estos meses en el proyecto, que es Aitor, que le mandamos un saludito desde aquí, que creo que tampoco nos Que va no a ver. el capítulo. Pero claro, o sea, vosotros empezasteis los 3 con Edu y luego yo, y luego entró Aitor. Mm. Entonces, es Aitor que ha hecho un montón de cosas en el proyecto y que está con las reuniones que tenemos de forma quincenal y tal. Pero claro, porque claro, o sea, Aitor es una figura a la que no ven. A menos que se haya metido ahí en losfulanos.com, que os podéis meter ahí abajo y veis ahí un poquito bajando, scrollando un poquito para abajo, se puede ver el equipo y le podéis poner cara a Aitor. Pero claro, es una persona que no sale en los podcasts. ¿Qué hace Aitor? Un poco para que entiendan. ¿Y por qué es Aitor tan es un importante? ente. Aitor Es un ente. Aitor es una persona muy especial y me gustaría que John nos explicara cómo fichó por el proyecto. Mm. Sí, porque hostia, es muy bonito como ese nexo de unión que tenía yo con Aitor desde hace... Pues yo tendría 14, 15 años, que fui a Esquiroz donde le conocí y no tuve esa relación de amigos desde el principio porque, bueno, pertenecíamos a grupos diferentes, pero ya fue el primer contacto. Como eso, al pasar los años,
el nexo de unión o lo bien que lo estamos haciendo en fulanos nos hizo acercarnos y que él diese el paso a, chicos, yo me quiero tomar un café con vosotros, con Josep y contigo, que estáis haciendo bien las cosas. Y para mí ahí, hostia, se me abrió un mapa de oportunidad de decir, hostias, algo estamos haciendo bien, porque Aitor, que tiene una trayectoria muy buena en su marca personal, en sus proyectos a nivel digital y en su canal, que ponga sus ojos en nosotros es, hostias, vamos a escucharle, que Aitor es un tío de puta madre, y ahí en esa primera conversación ya vimos, o por lo menos yo intuí su potencial a nivel, para que la gente entienda, periférico, ¿sabes? Que es el que nos marca las estrategias hacia dónde tenemos que enfocar tanto el podcast como el negocio. Sí, sí, Aitor ha sido, para mí, figura clave en meterla o en introducirla en el proyecto, porque nos da cosas que no teníamos nosotros. Para mí tenía dos cosas al hilo de lo que hice John, que la primera es ver que él ya había recorrido un camino que ya nosotros queríamos hacerlo. Luego yo me fijé y dije, joder, ya tiene un canal de YouTube exitoso, nosotros queremos recorrer ese camino, le podemos hacer caso. Esa era la primera de las cosas. Y la segunda, le he visto que es una persona que, aunque no tiene la mejor capacidad de escucha, porque Aitor no es el que mejor escucha, sí que es verdad que en el trato de relación, cuando hay tensión, en algún momento de que no sale el proyecto, no es que no salga el proyecto, pero nosotros hemos pasado por un desierto bastante extenuante, que han sido 4 o 5 meses de no tener prácticamente resultados. Y ahí no hemos perdido los nervios. Y Aitor tampoco. Es una persona que, si tienes que hablarle de algo, el tío nunca está nervioso. Y eso se agradece. Entonces tiene esas dos cosas. El valor que te puede entregar a nivel de estrategia, y dos, un tío que no pierde los nervios, y en el trato se puede hablar. Aquí me gustaría meter que yo se vas a acordar, una pequeña historieta con Aitor, que a mí se me marcó mucho en una de las reuniones que tuvimos, que Joseba y yo llegamos a la reunión con un montón de ideas, la cabeza loca de ¡guau! ¿Y si cambiamos el copy de Instagram y si hacemos no sé qué, no sé cuántos, un montón de ideas? Y Ahí estaba yo también, yo creo. Y él nos dijo, parar, agarraros los machos, que aquí un poco lo que quiso decir, el que manda soy yo. Yo tenía ya un recorrido, y ahí no está, ¿sabes? Ahí no está el dinero, ahí no está el negocio, ahí no está en hacer las cosas bien. Nos dijo 3 pinceladas de dónde creía que él estaba, hostia, y dio en la clave en mejorar el teaser, en cómo teníamos que manejar la atención. Eso es, la atención y el tiempo. Y yo dije, hostia, pues tiene mucho sentido lo que dice él. Nosotros nos habíamos dejado llevar por lucecitas, y ahí vimos que él está a otra cosa. O sea, su mente, su forma de pensar va a otra cosa. No se verá el podcast, no está a nivel activo de gestiones, pero está a otra cosa, ¿sabes? Tiene esa periferia que ve otra cosa. Yo tengo que decir como anécdota que en el momento en el que Aitor entró en el grupo de WhatsApp y empezó a mandar órdenes, yo me quedé un poco flipado. Yo, claro, yo no estaba en España, y yo principalmente tenía contacto con Joseba, porque con Joseba fue con el que empecé a tener contacto, luego ya con John cuando yo volví de Estonia y ya empezamos a hacer estos podcasts en Madrid, que será el siguiente tema que trataremos, ya fue cuando desvirtualicé a John y cuando mejoró la relación y tal. Pero claro, o sea, entró Aitor y yo no entendía nada, ¿sabes? Era alguien random que entraba en el grupo y empezaba a dar órdenes. Es como si de repente tú estás en una empresa y llega un tío de repente y es el CEO, ¿sabes? Es como, pues por la puta cara, ¿sabes? Decir que eso fue un fallo de comunicación por mi parte, pero fue gracioso. Y collejón. Estuvo bien. Bueno, chicos, estamos aquí en Cabina 29, estamos en Madrid. Claro, empezasteis grabando solo en Pamplona. ¿Cómo fue ese cambio de chip de empezar a grabar en Madrid? Fue en verano, ¿no, John? Esto creo que lo hablamos. Y nos dimos cuenta, trayendo a Tere y a Sara, lo complicado que era, que ellas no lo hicieron complicado. De hecho, gracias a las dos, porque fueron unas fulanas increíbles, porque cuando no teníamos nada de contenido, dijeron, nosotras vamos a Pamplona, pero sabíamos que logísticamente iba a ser complicado. Traer a invitados como Sandra Sankarate, Lidia Valentín, Futre, toda esa gente no puede venir a Pamplona. O sea, no puede, que puede venir a Pamplona, pero no van a venir. No. Entonces dijimos, joder, aprovechando que yo vivo en Madrid y John está jubilado, porque John está jubilado, está cojo, pues entonces dijimos, ¿por qué no vienes a Madrid? Aprovechamos que vienes 2 días al mes, concentramos capítulos y le damos un salto de calidad al podcast. Fue así. Ahí fue la semillita, y luego yo creo, y si no, corrígeme, que el saltito ya definitivo fue cuando vinimos a hacer el evento de Pablo España a presentar el proyecto, y ahí conocemos... no, miento. Fue cuando vinimos aquí con Pablo España a hacer su capítulo. Y ahí conocimos a Adri, y entonces, ¿no? Ahí es cuando nos planteamos el dar el salto al estudio. Sí, o sea, yo Cabina 29 ya sabía que existía porque había visto contenido y tal.
Y sí que teníamos esa posibilidad, pero te quiero decir que sabíamos que en Madrid estudios iba a haber, eso Sí. ya sabíamos. La cosa es que vimos que logísticamente iba a facilitar muchísimo las cosas viniendo a grabar aquí, porque si no, no te traes a un Kiko Casilla Mm. o un Roberto Jiménez, esos a Pamplona no van a ir. Sí, incrementamos, creo que con venir a Madrid el nivel, ¿no? de los invitados. Gente que ya está a otro nivel. Más Ampliamos el difícil. radio, ¿no? También, Sí, ¿no? también. Porque al final en Madrid lo es... lo que hablábamos antes, la audiencia, ¿sabes? Al final, si abres Madrid, gente que es de aquí, Kiko Casilla, Roberto, que están aquí, que son ya personas muy conocidas, pues como hemos visto, se ha puesto, no sé si en el puesto número 1 o 2 de gente que nos ve de Madrid, ¿sabes? Eso es súper importante, ampliar las fronteras. Sí, 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 efectivamente. Y de momento ya veis que ha estado bien. A mí, desde luego, que me ha venido bien, porque yo, claro, yo soy de Madrid, entonces a mí me viene mucho mejor que irme a Pamplona, claro. Pero de todas formas lo hemos hecho. ¿Y qué depara el futuro fulano? Es interesante, ¿eh? Ha dicho John al principio un poco que estaba ahí pensando que de no saber realmente hacia dónde va, pero ¿cuál es la dirección? Pues mira, tuvimos ayer, Joseba, una charla interesante con este apagón, que al final el apagón, Hostia, el apagón, sí, la sí. gente fue ayer. parece que fue algo malo y seguro que hay gente que, pues joder, si te quedas atrapado en un montacargas, pues al final no puedes contar una bonita historia ahí, pero nosotros que nos pilló en una zona buena y que nos pudimos dar un paseo y tal, joder, ya no tienes móvil, no podíamos cargar, no había luz, nos dimos un paseo por ahí, salieron ideas interesantes y sobre todo yo algo con lo que me quedo es con que la trayectoria ya está fijada un poco hacia dónde tenemos que ir y que una parte importante de lo que tenemos que hacer es seguir haciendo. Ya tenemos varios capítulos grabados, pues ampliar esos capítulos y con esa insistencia vas mejorando cada vez los capítulos, vas metiendo la fuloneta, vas haciendo mejores teasers, vamos haciendo todo mejor, muy poquito, el 1%. Y con eso y con el largo plazo, para mí, es parte de la clave, no de nuestro proyecto, en general, de los proyectos. Tenemos un acierto que es, por ejemplo, lo que has dicho de los teasers, que es que documentamos todo. Documentamos cómo hacer un teaser, documentamos cómo hacer las extracciones y en qué orden de prioridad marcarlos. Ahí tuvimos un malentendido, porque John es el Torrijas de los Mira, fulanos. aquí Esto se para que ve. sepáis. ¿Con O qué sea, cabeza? ha venido con la camiseta de fulano bastardo. ¿Dónde vas? O sea, fuera del capítulo. Bastardo ya no existe. Entonces lo que hacemos es documentar todo por escrito y tenemos las órdenes de cómo hacer cada una de las piezas de contenido, te lo lees y entonces es como tienes que trabajar. Entonces documentarlo por escrito es lo que ese boost, ese impulso para hacer las cosas bien. Entonces cuando detectamos un error, lo hacemos por escrito y luego no cometemos el fallo. Va directo a la SIT. Shit. Y ahí, Por cierto, tío, tú no hables en inglés nunca, tío. SIT, sí, joder. No, sí, no, lo he no, hecho bien. pero es que Fizz y dices Fizz y el Fizz es Martín Fizz, tío. Que es Fizz, ¿sabes? Fit. No, Fit, no, Y- eso es ¿Pero qué le dices? la empresa de ¿Que no pintura. hable en inglés? No, que no meta anglicismos. Ah, bueno, pero que hable inglés, John, que aprenda, ¿no? Eso, Ah, que aprenda, sí. sí, que A ver, aprenda. a ver, vamos hombre. a ver, es como, no, tú quédate donde estás. Pero vamos a ver. No, que aprenda y euskera también, que aprenda. Sí, sí. Muy guay, chicos. Pues nada, estamos ya aquí acabando de a poco la entrevista. ¿Alguna cosa que queráis decir? Si queréis hacerme una pregunta de vuelta, así de repente. Sí, sí. A mí me gustaría saber mucho, Álvaro, Sí, dime. tu cháchara mental cuando nos conociste. O sea, ¿qué pensaste tú de nosotros cuando te iniciaste? Vale. ¿Y por qué diste Vale. el paso de acercarte? Vale. Aquí voy a contar un poco mi historia. Y es que, bueno, vosotros ya sabéis, pero yo dejé la universidad, yo estaba estudiando audiovisuales, o sea que realmente sigo más o menos trabajando y haciendo cosas relacionadas con lo que estaba estudiando, ¿sabes? Eres un puto nini. Sí, no, estoy un niño aquí trabajando con vosotros. Sí, totalmente. Mucha gente me pregunta, ¿qué haces? Y digo, pues estoy haciendo proyectos, estoy podcast, tal, no sé qué. Pues sí, seguro que hay gente que lo piensa y no me lo dice, ¿sabes? Pues, a ver, se alinearon bastante también los astros, ¿no? Como para, de empezar a trabajar con vosotros, porque disponía del tiempo y yo vivo con mis padres todavía, ¿sabes? Lo que estábamos hablando antes del tema de emprender. Que si estás en determinado momento, imagínate, yo me he independizado recién y yo necesito pagar mi alquiler y necesito pagar mis gastos, y quizás una oportunidad como la de fulanos, que en principio tú la vas a monetizar y vas a ver ese retorno hacia el futuro, pues quizá no puedes cogerla. Y yo en ese momento, digamos que por ese lado, check, que sí que tenía la oportunidad. Tenía también la disponibilidad del tiempo, ¿no? De que, pues sí que estaba haciendo mis cosas, pero es una fase como de exploración, ¿sabes? De buscar proyectos, de encontrar gente guay. Y ahí apareció Joseba,
que me habló, me mandó un mensaje de audio, es lo primero que hizo, me mandó un mensaje de audio sin saber quién era, ¿sabes? Y pues así, ya Joseba, pues te conectas con él, ¿sabes? Que es un tío bastante auténtico. Y nada, pues cuando habló, la verdad que me lo vendió bien, me vendió bien el proyecto. Me dijo que al final realmente ha sido así. O sea, el tema de que iba a conocer a deportistas de élite, en el que era un proyecto como que iba a crecer a largo plazo, en el que iba a tener un share, una parte de los beneficios también de cara a futuro. Entonces, bueno, yo que todavía soy bastante joven, pero pues ya vas más o menos ya cuando tienes una edad, empiezas a ver ya que hay distinta gente que toma distintos caminos en la vida, ¿no? Y a mí y Joseba conectamos, ¿no? En ese sentido de que somos más o menos de una pedrada similar y digo, joder, me molaría seguir conociendo un poco más a esta gente. Y luego, a lo largo del tiempo, me he ido dando cuenta, al principio, digamos que yo, pues, estuve un poco por compromiso, porque yo me acuerdo que también tuvimos algunas conversaciones en verano, durante ese desierto que tuvimos, en el que yo no empezaba a sentirme como, digo, no sé, yo llevo currando aquí ya varios meses y no veo esto nada claro. En el momento en el que volví a España y que empezamos a grabar aquí en Madrid, es cuando empecé a ver las cosas un poco, empecé a bajarlas a tierra. Y luego el convivir con vosotros, que eso yo lo digo siempre, se lo digo a mis amigos, que el estar con emprendedores, y que vosotros realmente sois emprendedores, tenéis esa mentalidad, ¿no? Del buscaros las castañas y de que no sea pues el Estado o que no sea la empresa, ¿no? La que te va a hacer la nómina a fin de mes y tú te despreocupas. Pues eso también a mí son intangibles, ¿no? Son cosas que ganas y que no se reflejan en la cuenta bancaria, ¿sabes? Sino que están ahí y esas experiencias, el haber bajado ahí a Cádiz, en las locuras que nos hemos hecho, ya a Bilbao hemos subido un par de veces. Has estado en mi casa, has conocido a mis padres. Efectivamente, he estado ahí con Joseba en su casa. Es que una cosa, perdona que te interrumpa, No, dale. ¿sabéis? Hablando de convivir, lo más bonito que ha traído este proyecto para los tres, que hemos dormido en la misma cama juntos. Es verdad. Los tres Tú has no. dormido conmigo, tú conmigo, Sí. y una noche tú no te diste cuenta, pero yo te metiste en la cama. Estás todo sonámbulo, tío. Soy sonámbulo, eso es verdad, ¿eh? No, ha sido muy bonito. A nivel los de... intangibles, o sea que ahí están los intangibles y es muy guay, ¿sabes? Poder decir eso y pues luego también poder relacionarte, porque con esta parte de relacionarte con los deportistas de élite, a ver, te encuentras a gente un poco de todo, que ahora si hacemos unas preguntas así rápidas de invitado, ¿qué más tal? ¿Sabes? Venga, Ahí lo vais venga, diciendo. Pero realmente ves que hay mucha gente que es súper maja, ¿sabes? Por ejemplo, yo me acuerdo Sandra Sankárate, por ejemplo, una tía, ¿sabes? Súper guay. O luego Futre, que ya saldrá también el episodio de Futre más adelante, que luego nos fuimos a tomar un café con él, un Tío, tío súper crack, que luego nos pasamos los contactos, tal, me iba a llevar a algún lado. Como muy, muy humano, ¿sabes? Que tú los ves ahí a través de la pantalla o tú eres el espectador y estás viendo el podcast de otra persona y no tienes ni idea de qué pasa cuando le das al botón de dejar de grabar, ¿sabes? Pero es en ese momento en el que pues pasan cosas. Tenemos pendiente, de hecho, pues yo qué sé, ir a echarnos unas palas, ¿no? Con Richie y tal. Sí. Que nos van saliendo cosas que son eso, los intangibles. Que están Y ahí. una de las cosas que me flipa también de Álvaro, ¿sabéis qué es? Que es un puto crío, tiene 20 y pocos años y no te ha perdido a la noche. Y eso es la hostia, tío. Porque eres un tío con altas capacidades, un tío guapo y no le pierde la noche, ¿eh? Pues muy importante, muy importante. Está en el camino pero es que lo ha dicho muy bien, de juntarse y relacionarse con gente donde quiere estar él. Al final, si tú quieres estar en la noche y quieres estar en ese ambiente, lo tienes muy fácil. Pero él ha elegido otro camino y eso mola. Y el, Sobre todo que sea tan joven. sí, y el intangible que hacía mención, que es que te va a repercutir para el resto de tu vida. Seguro. sí. Fulanos va a estar dentro de 30, de 40. Eso te va a repercutir seguro por la gente que estás conociendo y has conocido. Totalmente. Preguntas cortas. Así que, preguntas Venga. cortitas. Vamos a ver, invitaditos fulanos. ¿Cuál es el invitado que más veces os ha cambiado la cita? Pues yo creo que eso lo tendrá Joseba. Sí, yo creo que me viene alguien, pero yo creo que eres tú. Miriam Martínez. Miriam Martínez. Yo recuerdo una, ¿fueron más? Hubo un par de veces. Más, sí. más a una hostia. Vale, yo pensé que era un Zue, que un Zue también estaba que... Sí, No, pero Zue- un Zue no te mareaba, ¿eh? O sea, ¿No? un Zue era rollo que éramos los dos, porque teníamos que coincidir en Pamplona. Yo estaba en Madrid, él en Barcelona. No, un Zue no Vale, mareaba. vale, ok. Invitado con el que más trato hayáis tenido detrás de cámaras. Bueno, yo lo tengo fácil porque tengo muchos que ya conocía detrás de cámaras, como puede ser Nacho Monreal, Roberto Torres, Oyer, hay muchos. Pero a ver, alguno que no... Yo tengo uno muy claro, ahora sí os lo digo. Ah, mira, Miquel.
Ese. Yo también, Miquel Fernández. Fernández, el que Muay más. Thai. Sí, bueno, contado un poquito, ¿no? Que se vino a la entrevista de Julen y de Raúl. Mucho abrazo para Miquel. Es una bestia, Miquel. Se apunta un bombardeo y allá que estaba en la parte de atrás del, del Tiguan para ir a Bilbao, un grande. Miquel es un tío muy especial, tío. Miquel es una gran persona disfrazada de malote. De malote, eso es. Y habla, vamos, por los codos. No calla. Yo mira que Qué grande. al editar el podcast y luego al conocerla en persona y tal, me dio la sensación de que no fue un gran podcast. Como que luego él, como que... Digo, joder, qué tío más... No sé si no conectasteis al principio o qué fue, pero el podcast a mí se me quedó un poco, Frío. ¿sabes? Un Sí. poco frío. Sí. ¿Sí? O sea, luego conociéndole después, a mí también me pasó de digo, hostia, ahora estás como mucho más a gusto Mucho más con él. tranquilo. en Quizá el las viaje. cámaras no le gustan tanto. Sí. Puede ser. Sí, puede yo creo que ser. las cámaras le intimidaron Sí, un sí, poco, sí. fueron varias cosas. Pero un crack, un Sí. verdadero crack. Un tío, vamos, llano, un crack. Invitado más loco. Buah, Ricardo López. Ricardo López. Ricardo López. Rocardo. Qué personaje. Yo creo que no hace falta dar muchos detalles, se puede ver en el propio episodio un poco, sí. ¿no? Pero bueno, luego él, la parte detrás de cámaras también es un personaje. Un personaje, o sea, deciros que terminamos el capítulo y me mira y me dice, te espera arriba. Arriba, claro, pensamos arriba en las escaleras. Salgo a la calle, digo, ¿este dónde está? Estaba en el bar de enfrente cascándose un cañón de cerveza, ¿te acuerdas? Qué grande. Este Ricardo, madre mía. A ver, invitado que más haya mentido o exagerado delante de cámaras. Hostia. Es complicado Sí, eso. no sabría decirlo. Quizá mentido no, Mentira, pero en plan de exagerado. que le veáis como más cuentista. Creo que es un tío que igual magnifica ciertas cosas. Me dio la sensación Lorenzo Sanz, para mí. Vale. Le echa un poco como de De ¿no? brillo. Ujú. Que no digo que mienta, ojo. Ujú. No. No tiene por qué ser mentir, ¿eh? Ya, hostia, yo no sabría decir quién, ¿eh? Claro, yo no lo conozco personalmente porque esa entrevista yo no estuve, pero a mí desde fuera igual Josep. Josef Agram. Sí, desde fuera me parece como que quizás... O sea, él lo hace muy bien, pero luego no sé si eso detrás de cámaras Será así, ¿no? será así. Es mi duda porque no lo conozco personalmente. Muy interesante el episodio de Joseph, porque el tío detrás de cámaras, la verdad que muy cercano, ¿verdad? Pero luego Joseba y yo hemos hablado bastante de ese episodio, porque vamos, es un episodio que da para verlo varias veces, ¿no? Un poco con las cosas que hace. Y lo que desde luego sabe comunicar y sabe llevar la conversación a su Sí, terreno. sí. Sabe ir hacia donde él quiere ir. Sí. Ha sido el invitado más perro. Sí, ¿eh? Tiene mucha calle, tiene mucha Josef. calle. A Y mí me polariza. sorprendió aquí, porque aquí hubo un par de desencuentros, por así decirlo, y el tío sabía manejarte. Josef tiene una calle que flipas. A mí me dio un par de lecciones que dije, hostia, esto yo no me lo esperaba. Deciros que con Josef me sigo hablando y me dijo que en noviembre, yo creo que no es un queda bien. Dice que si no le coincide con la competi de Costa Rica, se viene al último reto de... No, a mí no me dio la sensación de eso. O sea, quizás sí es verdad que alguna cosa que dijo no era tal cual, ¿no? Pero el tío, la verdad que muy buena gente. Sí. Y eso se puede decir, o sea, es bastante buena gente. Vale, invitado más genuino delante de cámaras. Que prácticamente dejáis de grabar y sigue siendo igual que como se Hostia, mostró. a mí me encantó... Joder, ahora se me dio el nombre. Joseba del Carmen, en mi caso. Mira, ¿Sí? mira, con Joseba yo también. Mira, yo tengo a Joseba, pero Ujú. yo tengo a. A mí me encantó la energía y el aura de Sandra Sankarate, Sí. que el apellido es Sánchez. Sánchez, de Sandra Sánchez. Y también me gustó mucho el otro de karate, joder. Iván. Iván A mí Leal. Iván es de mis favoritos. Sí, Muy Iván crack. Leal. Esos tres me Un tío encantaron. muy crack. Su muy crack. energía me encantó. Sí. Mm. Y bueno, y por último, invitado al que más admiráis. No admiramos a nadie, ¿o qué, John? No, yo tengo dudas. O sea, admirar como tal Os me voy- parece admirable. Mira, os voy a decir, en mi caso, Josef Agram por el salto que dio del offline al online. Un tío que ha facturado casi 8 cifras. Me chifla cómo hizo eso y todos los sesgos cognitivos que manejan la venta. O sea, me parece que está todo súper orquestado. Lo hizo con este fulano, con el Miquel Baixas, lo hicieron todo muy bien. Entonces, a mí eso, el saber cómo polariza y cómo ha vendido, a mí, mis respetos. A mí me encanta la historia de Joseba, del Carmen, de cómo pasó de profesional del básquet a luego profe de golf, más lo de desactivador de bombas, coach, o sea, todo eso me encanta, toda esa transición, cómo ha ido cambiando. Y luego también la superación de Miriam. O sea, la historia de, La de Miriam Miriam es brutal. Sí. Es brutal, cómo lo cuenta, cómo lo ha vivido y yo me quedaría con esos dos. Joder, pues muy bien, chicos. Pues mirad, ha Mira, sonado el crono. Lo hemos clavado. Lo hemos clavado.
Pues nada, palabras finales. Hemos mirado mucho a la cámara, ¿eh? Porque suele ser, lo solemos mencionar, de que los invitados fulanos no miran a la cámara, porque suele costar, suele dar cosita. Y aquí, como estamos los tres, pues la verdad que se nos ha dado bastante bien. Solo deciros que ha pasado un año, que van a ser muchos más. Pues sí, o sea, lo más importante es eso. Lo más importante es que a partir de aquí esto no para. Ya tenemos muchos capítulos grabados y que tenemos, lo he dicho antes, tenemos el destino marcado hacia dónde queremos ir y que solo falta el repetir. Y algo de lo más importante que hablamos Joseba y yo ayer es que ya hemos empezado y eso es lo más importante. La gente no le da Empezar la importancia a eso, el pelota, empezar, a que a que ruede. ruede, a la bola de nieve, a hacer Eso cosas, es. ir aprendiendo y en eso estamos. Sí. Entonces es genial. Joder, chicos, pues muchísimas gracias por estar viéndonos, ¿no? La gente que vea este episodio, digamos, bueno, quizá de repente este se viraliza, nunca lo sabes, pero la gente que ve los episodios semana a semana, que mucha gente no comenta, ¿no? Hay algunos que sí, pero la mayoría no. Muchísimas gracias por dedicarle el tiempo, por escuchar las historias fulanas, que joder, ¿no? Que al final hay que dar las gracias a la gente que está ahí detrás Y habrá más, ¿no? Habrá más. Y sobre todo, si os queréis montar en la fulaneta, losfulanos.com, ahí os podéis suscribir a la newsletter que escribe John y que deja perlitas que nunca se saben en el capítulo. Nos podéis encontrar en @losfulanospodcast tanto en Instagram como en TikTok. Os podéis hacer miembros del canal. Nada, son 5 cafés al mes. Dale a join y estáis dentro porque os daremos contenido No, que 5 no se da cafés, aquí. no, son 2 cafés más o menos. Bueno, en Madrid. Madrid son 2 cafés. Es que ricasco, chicos. Un placer. O para los fulanos. Agur. Muchas gracias. Adri. Gracias, Adri.